¿Quién es el relativista moral ahora? Quiero decir, abre tu propia escritura religiosa y mira esta inmoralidad flagrante. Dices, eso se consideraba bien en ese momento. Ahora es malo por el progreso del judeo-cristiano. La pregunta es, ¿quién es el relativista moral? En un enfrentamiento intelectual entre estos dos hombres, se llevó a cabo un debate sobre la moralidad en la Biblia, si realmente era moral tener un esclavo como lo indica en el Antiguo Testamento, y por qué el día de hoy es tan mal visto. Sí, estaba mal entonces tener un esclavo, obviamente. Como cristianos debemos ser honestos. Hay pasajes en la Biblia que realmente son difíciles de explicar para nosotros. No tenemos el conocimiento pleno de todo lo que estaba ocurriendo en esa época, pero sin embargo para esto también existen hombres que son muy estudiosos y dedicados a este tipo de historias y de costumbres del Antiguo Testamento. Aunque para Ben Shapiro fue completamente difícil de poder responder estas preguntas, al final de esta conversación entre estos dos les mostraré un video en el cual el profesor Frank Turek da una excelente respuesta referente a este tema sobre la esclavitud y la moralidad. Así que quédate hasta el final para que conozcas cómo puedes también tú responder ante estas preguntas difíciles. Ahora, mira todo el video. Me parece que hay algunas cosas dentro de las escrituras religiosas que deben tomarse en serio y deben tomarse esencialmente al pie de la letra. Es decir, algunos de los mandamientos legalistas muy específicos del Antiguo Testamento, por ejemplo, o la Biblia hebrea. Debo decir que no son así cuando la gente los enumera y dice que son potencialmente moralmente problemáticos y que pueden haber hecho algo para obstaculizar, por ejemplo, como mencioné antes, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Por supuesto, hubo mucha influencia religiosa en ambos lados, algo que ya he mencionado, pero ¿no cree que este problema se podría haber resuelto mucho más fácilmente si hubiera habido una tradición religiosa más fuerte de oposición a la propiedad de otros seres humanos? ¿Por qué no pudo haber sido así? Porque las escrituras lo aprueban de manera bastante explícita y de hecho te dan los detalles de cómo hacerlo. Eso es algo que no se podría haber resuelto. Razones, una como se indica arriba, no soy Dios. Supongo que tiene una lógica diferente a la mía. 2, la Biblia está en una posición inherentemente problemática en el sentido de que, por un lado, está tratando de divulgar verdades importantes para todos los tiempos, al mismo tiempo que está hablando a un pueblo de un tiempo particular. Y esta es una tradición muy arraigada dentro del judaísmo. Así que, para tomar el ejemplo de la esclavitud, no hay un mandato para tener esclavos en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos mandatos en la Biblia. Muchos. Muchos mandatos. Hay 613 de ellos según mi religión, ¿cierto? Por eso hago todas estas cosas raras que hago. Pero uno de esos mandatos es no tener esclavos, ¿cierto? Y entonces, la idea de que existía una sociedad en la época de la Biblia en la que la tenencia de esclavos no solo era omnipresente, sino universal, y que era cierta durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Eso es correcto. Y podría justificarse no solo en términos de las escrituras religiosas, sino en términos del pensamiento aristotélico, ¿cierto? Me refiero a los grandes filósofos que nos gusta citar, a veces en la tradición secular. Grandes fanáticos de la esclavitud, y eso es cierto prácticamente hasta el siglo XVIII. Así que la idea sería, ¿este versículo intenta alejar a la gente de una tradición de esclavitud o humanizar a los esclavos? ¿O intenta reforzar eso haciéndolo más duro y más difícil? Y es por eso que, en realidad, una de las cosas que disfruto hacer en términos de cómo estudio la Biblia, por ejemplo, me gusta mirar textos religiosos contemporáneos de la época, así que me gusta estudiar la Biblia junto con, por ejemplo, Hammurabi. Y es realmente interesante notar las diferencias y dónde la Biblia está liberalizando. El código Hammurabi, por ejemplo. Y entonces la idea de que una revelación divina tiene que ser dada a los seres humanos, que son capaces de seguirla en el tiempo nuevamente. Eso es parte de la dificultad de, creo, refutar la religión en cierto sentido, porque nuevamente parece Wiggly, pero realmente no lo es en el sentido de que, si crees como yo en un Dios que habló a los seres humanos de alguna forma o manera, y tiene que hablarles en un nivel que puedan entender, de maneras que puedan entender, entonces eso inmediatamente va a descartar la capacidad de hacer muchas cosas muy radicales, que habrían parecido radicales en el año 1000 a.C., pero que ahora parecen ser algo común para nosotros. Sí, entiendo este argumento y lo he escuchado muchas veces. Debo decir que me parece extraño que Dios parezca estar dispuesto a condenar total y absolutamente un montón de otras prácticas, incluyendo, por cierto, crímenes imaginarios como la brujería, que acaba de ser eliminada. Completamente, e incluso si es el caso de que Dios por alguna razón no pudo simplemente decir, ni siquiera pudo insinuar la idea de que tal vez eventualmente deberíamos estar avanzando hacia la abolición de la idea de poseer seres humanos como propiedad privada. Él simplemente sigo pensando que es el caso de que él no permitiría una inmoralidad rotunda, y creo que tú también estarías de acuerdo con eso. Y entonces, cuando abro el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, y cuando miro los textos que dicen que si asedias una ciudad puedes matar, si el Señor lo entrega en tu mano, puedes matar a los hombres y a las mujeres, pero quedarte con ellas
o puedes matar a los hombres y quedarte con las mujeres, los niños y el ganado como botín, como dice Deuteronomio. Y en el siguiente el siguiente capítulo, dice que si ves a una mujer atractiva, no estoy interviniendo. Si alguien encuentra a una mujer atractiva, Sí, ese es el hebreo real. entonces pueden tomarla para sí mismos y si la quieren como esposa, la toman. Cuando los llevan a casa, les afeitan la cabeza, les cortan las uñas, les dan 30 días para llorar a su viejo esposo, a quien muy bien podrías haber asesinado, y luego puedes tomarlos como tu esposa. Cuando en Números 31 Moisés instruye la matanza de los madianitas diciendo que maten a todos los hombres, y esta vez las mujeres también mueren, pero no las mujeres que no se han acostado con un hombre. ¿Y por qué podría ser eso? Dice que ustedes saben, guárdenlos para ustedes mismos. Y escucho todo el tiempo que esto es algún tipo de liberalización. Tal vez sea porque sabes que estas personas no sobrevivirían por sí solas. Es una especie de medida de protección para asegurarte de que las estás cuidando. Si ese es el caso, ¿por qué solo se aplica a las vírgenes? Me parece un poco sospechoso. Sabes, en sus escrituras hay una especie de cosas plagadas de estas cosas, de estas cosas. Bueno, volviendo a la tradición oral. No creo que Dios permitiera una inmoralidad proactiva, incluso si por alguna razón no puede abolir la práctica por completo. ¿Sí ves lo que digo? Bueno, no, ese último punto no lo veo. Así que cuando dices incluso si no puede abolir la práctica por completo. Bueno, Lo cual creo que es correcto. entonces la pregunta es si puede o no puede. Si no puede abolir la práctica, entonces la idea de alejar a la gente de un tipo particular de pecado a través de un proceso gradualista es conocida en todas las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Me refiero al gradualista. Los procesos son la forma en que se hacen la mayoría de las cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Y por cierto, la práctica universal. Desafortunadamente, hasta hoy en día en muchos lugares del mundo es, de hecho, la versión extrema de lo que estás hablando. Criar todo. Matar a todos. Ese tipo de cosas, desafortunadamente, ocurren incluso en el planeta Tierra, incluso en el año 2023. Y entonces, la idea de una cultura que surge de la Biblia, que no solo abolió la esclavitud en sus propias tareas, sino que luego abolió la esclavitud literalmente en todas partes, que es lo que Gran Bretaña hizo eso de nuevo para separarlo de una tradición que también dice que cada ser humano está hecho a imagen de Dios, ¿cierto? Que el versículo del Génesis, o que hay que tratar bien al extranjero, ¿cierto? Que se repite más que cualquier mandato en la Biblia. Ahí están estas tradiciones que están en guerra entre sí dentro de la Biblia, razón por la cual existe este tipo de discusión acalorada dentro de los círculos bíblicos sobre todo esto, que de nuevo es una de las razones por las que dije arriba que cuando llega a... No puedo simplemente abrir la Biblia e interpretar el texto como mejor me parezca. No me gusta este versículo de aquí. ¿Es contradictorio? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Dices que las escrituras son contradictorias? Bueno, yo digo que algunas escrituras tienen un límite de tiempo y otras no. Entonces, la forma fácil de distinguir es que cuando la Biblia dice que no se debe hacer algo y cuando dice que se debe hacer algo, Tiende a no tener un límite de tiempo. puede ser una estructura de permiso temporal, pero... Y por cierto, de nuevo, no estoy hablando fuera de lugar. Han sido 1500 años de reinterpretación judía de... Para tomar un ejemplo rápido, ¿cierto? Lo siento, la novia de la guerra. Eso es como esa tradición talmúdica de larga data que... De nuevo, tiene casi 2000 años en este punto. Es que ese fue un intento deliberado de evitar la violación en la guerra masiva. De lo cual, de nuevo, puedes burlarte. Pero la violación en la guerra masiva ocurrió en este continente hace 70 años, cuando los rusos literalmente violaron a todos cuando llegaron a Alemania. Así que ya sabes que estos males siguen existiendo en el corazón humano. Incluso si esto fue una fuerza liberalizadora e incluso si esto no fue tan malo como otras formas de esclavitud. ¿Crees que la propiedad de otros seres humanos bajo las condiciones de la Biblia hebrea es inmoral? Sí, Entonces, ¿cómo explicas que Dios ordene algo que ahora ves que es o mejor dicho, permita algo y explícitamente y te dé detalles sobre cómo hacer algo que es proactivamente inmoral? porque permitirlo no me lo está permitiendo. Permitió que mi tatarabuelo lo haga, Algo inmoral. que en ese tiempo no se consideraba inmoral. No se consideraba inmoral, pero era inmoral. Aquí hay una aparente contradicción de parte de Ben Shapiro, y si yo estuviera en sus zapatos, realmente no sabría qué responder. Así que por favor presta atención al intento que va a hacer Ben Shapiro de salir a la superficie para tratar de remontar este debate. Escúchalo. No se consideraba inmoral, pero era inmoral. Según los estándares de la tradición judeocristiana, seguro que según los estándares actuales desarrollados bajo la tradición judeocristiana, inmoral que, por cierto, estás viviendo de eso, estás viviendo de los restos de esto. Quiero decir, ¿de dónde viene tu moralidad? Pero, ¿quién es el relativista moral ahora? Quiero decir, parece que hace un momento decías que el gran éxito de la religión es proporcionar una especie de base moral intocable que de alguna manera trasciende los asuntos y debates humanos. Y ahora, cuando digo, bueno, mira esto, abre tu propia escritura religiosa y mira esta inmoralidad flagrante. Dices,
Eso se consideraba bien en ese momento. Ahora es malo por el progreso del judeo-cristiano. La pregunta es, ¿quién es el relativista moral? Bueno, eso no es relativista decir que algo que está mal hoy se considera mal hoy, debido a una tradición que se desarrolló con el tiempo. La pregunta que hago es, ¿se consideraba correcto o incorrecto en el momento de la esclavitud oficial? ¿Estaba mal? ¿Estaba mal entonces tener un esclavo? Sí, estaba mal entonces tener un esclavo, obviamente. Y también si eres Dios y estás intentando pragmáticamente alejar a la gente de la esclavitud, ¿era factible? Para simplemente, entre comillas, abolir la esclavitud. Aquí hay una idea, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Dios dice, creo que en el capítulo 21, tal vez 22, dice que si tienes un esclavo hebreo, lo dejas ir después de 7 años. Si ese esclavo hebreo viene a ti con una esposa, entonces después de los 7 años también lo dejas ir. Si le das una esposa al esclavo hebreo y tiene hijos, entonces después de que pasen esos 7 años, le das al hombre la opción de irse después de los 7 años. Pero te quedas con sus hijos y su esposa, y aquí la Escritura dice que, ¿sabes? Si él dice, amo a mi esposa, amo a mis hijos y a mi amo, como si esa fuera a ser una de las principales consideraciones, entonces él puede quedarse contigo, en cuyo momento lo sacas afuera, le perforas la oreja como al ganado y se convierte en tu propiedad de por vida. Ahora, aquí hay una sugerencia, por ejemplo, si ya se estableció que los esclavos hebreos se van después de 7 años, y ya está establecido que si vienen con una esposa, pueden irse después de 7 años. Entonces, si les doy una esposa y tienen hijos, no me parece particularmente revolucionario, no me parece el tipo de cosa que hubiera causado tal desunión social, que Dios simplemente no pudo haber encontrado una manera de hacerlo para decir, bueno, ¿por qué no dejar que toda la familia sea libre después de esos 7 años, con el conocimiento de antemano de que si le das a este esclavo hebreo tuyo una esposa e hijos, se irán con ellos? Eso me parece, por ejemplo, una pequeña mejora que no causaría este tipo de cambio revolucionario de la tierra. No podría haberse salido con la suya con la esclavitud. Tal vez eso sea cierto, pero algo tan obvio como esto para mí parece que sí ese es el caso, que se podría haber hecho fácilmente. Entonces, el no hacerlo y el mantener a esa esposa hebrea y sus hijos como propiedad del amo, eso en sí mismo se convierte en una inmoralidad, que es lo que se dicta. Si estoy de acuerdo con sus premisas, estoy de acuerdo con su conclusión. Creo que la pregunta de cuánta desconexión social habría causado hacer algo es una pregunta abierta. Creo que la otra pregunta que permanece abierta aquí es la estructura de incentivos sobre si aceptas una esposa de tu amo. Quiero decir, podemos hacer esto literalmente, paso a paso desde el pasado hasta sus 70 volúmenes con Tom. Literalmente tratan sobre este tipo de cosas, y luego hay abundantes escritos en términos de reinterpretación. No somos las primeras personas en hablar de esto. Exactamente. No es la primera vez que surgen estas preguntas. Pero creo que el punto general es que podemos sumergirnos en eso a tiempo completo y pasar la vida convirtiéndote en rabino. Lo cual podría suceder. ¿Podrías tener la barba para eso? Tu barba está más larga que la mía. Y podemos estipular desde el principio que hay ciertas interpretaciones bíblicas que son abstrusas y difíciles. Y sí, eso ha sido una realidad de la vida religiosa desde el principio. Puedo estar de acuerdo con eso. Creo que todos estamos de acuerdo con la afirmación de Ben Shapiro sobre que hay pasajes en la Biblia que sí son completamente difíciles, pero a la misma vez tampoco es imposible. En este caso a Ben Shapiro no se le pudo facilitar poder responder a la altura de la pregunta, pero escuchemos ahora al maestro Frank Turek cómo responde con facilidad a esta pregunta a la cual Ben Shapiro se le complicó. Presten mucha atención. En los siglos XVI, XVII, XVIII y durante la mayor parte del XIX, la mayoría de los cristianos avalaba la esclavitud. Hoy, ninguno lo haría. Entonces, los argumentos que ellos presentaban son como los tuyos. Es objetivamente correcto, es justo, es bueno para los negros, lo dice la Biblia, y así sucesivamente. Elaboraron todos estos argumentos que nadie haría hoy. Algo dramático sucedió. ¿Por qué crees que la esclavitud está mal ahora? ¿Y por qué estaba bien hace 2 siglos? ¿Qué ocurrió bíblica o teológicamente? ¿O acaso Dios tuvo una nueva revelación para alguien y dijo, ¿sabes qué? ¿Eso fue una mala idea? Sí. De hecho, si me das solo un segundo aquí, prepárate para las indicaciones, Víctor. En otras palabras, El creador del universo escribió un libro y ni siquiera acertó con la esclavitud. sí, de hecho Mucho lo menos hizo. con los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres, ¿Puedes darme los derechos de los homosexuales, cualquier otro derecho. Ah. Chris, ¿puedes pasarme el PowerPoint? Aquí. En primer lugar, la esclavitud en el Antiguo Testamento no se basaba en la raza para el servicio. Era un medio voluntario para saldar deudas o evitar que los cautivos organizaran una rebelión. En segundo lugar, el comercio de esclavos se condena en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tercero, la Biblia enseña que todos los hombres son creados a imagen de Dios. Esclavo y amo son igualmente humanos, protegidos y unidos en Cristo. Esto se mantiene a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En cuarto lugar,
Jesús vino a liberar a los cautivos. Y en quinto lugar, el objetivo principal de la Biblia es la redención espiritual, no la reforma social. El Antiguo Testamento no era lo ideal, estaba proyectado hacia un testamento mejor, que es el Nuevo. Si llegaste hasta el final de este video y crees que tienes una mejor respuesta, déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.